Los afrikaners son uno de los pueblos más fascinantes que habitan África. Este pueblo se forjó en condiciones muy difíciles y su lucha contra muchas de las grandes fuerzas imperiales e históricas no se puede negar. Parte de su historia también está teñida por el régimen del apartheid, que fue condenado por la mayoría de los países alrededor del mundo. Hoy en día el pueblo afrikaner perdura y se enfrenta al que tal vez sea su mayor desafío: sobrevivir como un pueblo sin estado en un mundo globalizado. El comienzo de este pueblo es bastante humilde. Los holandeses reclamaron para sí a través de la Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales al Cabo de la Buena Esperanza en 1652, que en ese momento era vista como un lugar estratégico para el comercio mundial, y en un punto importante para proyectar el poder comercial a Asia. La colonia allí fundada tuvo al principio buenas relaciones con los nativos khoisan de la zona y conseguía de ellos los alimentos que necesitaban. Esto no duró mucho y Jan van Riebeeck, el fundador del asentamiento, se vio en la necesidad de traer colonizadores europeos para que produzcan alimentos. Estos granjeros holandeses que fueron con ese propósito son los ancestros primigenios de los afrikaners. Pero no solo estos fueron parte del núcleo inicial del pueblo africano. Hay que sumar también a algunos franceses hugonotes refugiados de la persecución a los protestantes en Francia y también a mercenarios alemanes. Esta población inicial de alrededor de 1700 personas son los ancestros de los millones de afrikaners que viven hoy en día. Con el paso de las décadas, la población de Boers, término que literalmente significa campesino en holandés, creció, y dado varios factores, tales como la falta de tierra, los altos impuestos y el deseo de aventura, muchos se convirtieron en trekboer. Estos granjeros se adaptaron a un modo de vida más nómade y pastoral para aprovechar el terreno de esa zona de África. Poco a poco fueron colonizando nuevas tierras y para finales del siglo XVIII habían colonizado casi todo el sur del actual Sudáfrica. La colonia creció territorialmente en gran parte por los esfuerzos de estos colonizadores, ya que la política oficial de los holandeses no era expandir la colonia, y por esa razón los trekboers estaban en general expuestos y sin la protección de la compañía holandesa. Hay que hacer una breve aclaración de este proceso. Como en muchos otros lugares colonizados, el núcleo inicial de personas en llegar al área era mayoritariamente masculino. Ya desde el principio, hombres holandeses comenzaron a mezclarse con mujeres khoisan nativas y con las esclavas malayas. Esto dio como producto un incipiente pueblo mestizo de cultura holandesa que luego se convertiría en lo llamado gente de color del Cabo. También hubo un grupo de estos híbridos que decidieron buscar tierras propias y también se adentraron en territorios inexplorados. Estos fueron conocidos como los bastards, término que significa bastardo en holandés, y que ellos usan como símbolo de identidad. Hoy en día habitan la actual Namibia en su mayoría. Otro grupo similar adoptó el nombre de Griqua y migró hacia el noreste en rutas similares a los Boers blancos. Todos estos grupos adoptaron el idioma afrikaans, el cristianismo calvinista y la cultura holandesa en general. Justamente con el idioma se dio una evolución por el cual el holandés original fue modificándose y se generó un nuevo idioma derivado, el ya nombrado Afrikaans, que hoy en día es hablado por los afrikaners y los grupos mestizos previamente nombrados. Por la convulsión política causada por la Revolución Francesa, los británicos decidieron intervenir la colonia y en 1795 esta cayó bajo su control. Los afrikaners, si bien no apoyaban a las autoridades de la colonia, tampoco vieron con buenos ojos la llegada británica. Esta animosidad empeoró cuando las nuevas autoridades británicas dieron los mismos derechos a gran parte de la población de color libre. Y en 1834 abolieron la esclavitud. Esto sumado a la política de anglinización por la cual más de 4.000 colonos británicos emigraron a la colonia, además de la progresiva imposición del idioma inglés, tuvo como consecuencia que muchos afrikaners prefirieran buscar una nueva vida fuera de la colonia nuevamente. Comienza una segunda gran migración llamada Die Groot Trek, la Gran Caminata, por la cual decenas de miles de afrikaners se adentraron más en África buscando nuevas tierras donde poder establecerse. Estos se llamaron los Voortrekkers y su migración coincide con un gran despoblamiento producido por la expansión del reino Zulu. Esta expansión fue extremadamente violenta y se estima que 1 o 2 millones de africanos murieron a causa de esto, aunque algunos ponen esa cifra aún más alto, alrededor de 5 millones. Los Voortrekkers encontraron tierras con muy poca población, que era exactamente lo que querían. Una de las expediciones se encontró con los zulúes. El líder de ese grupo africano, Pierre Retief, intentó negociar con el rey Zulu Dingane un acuerdo para poder establecer relaciones amistosas entre ambos grupos. Pero en medio de las negociaciones el rey ordenó matar al líder africano y su comitiva. Luego de eso los zulúes atacaron la caravana de Retief y masacraron a todos, que eran principalmente niños y mujeres afrikaners y sus sirvientes africanos. Luego de esto los Boers intentaron una retaliación que terminó en derrota en la batalla de Italeni. Andrés Pretorius, otro líder afrikaner, llegó a la zona para poder ayudar con la defensa de los colonos y en la batalla del Río Sangriento logró una victoria decisiva. En esta batalla se enfrentaron 450 afrikaners con algunos aliados negros contra una fuerza Zulu de entre 10.000 y 12.000 guerreros. Los Boers no tuvieron ningún muerto, mientras que los Zulus perdieron aproximadamente 3.000 hombres. Este es uno de los momentos más decisivos de la conformación del nacionalismo afrikaner. La formación de la caravana ante un ataque se llama Lager,
y en el lugar de la batalla se hizo un monumento que recrea ese lager. Se puede decir que el mito fundacional de la nación afrikaner y la convicción de que esa tierra les pertenece nace con esa batalla. Como consecuencia de esta derrota, los Zulus entran en una guerra civil de la cual el hermano rey Dingane hace una alianza con los afrikaners y sale victorioso. Los afrikaners fundan la República de Natalia, que no tarda en ser anexada por los británicos. Otras repúblicas boers no corren con esa suerte, y son reconocidas por los británicos e internacionalmente. Las más conocidas son el Estado Libre de Orange y la República Sudafricana, o también conocida como Transvaal. Otras repúblicas boers más pequeñas también se establecen, pero son incorporadas a las más exitosas. También se establecen algunas repúblicas Griqua, es decir, de los mestizos de cultura afrikaner. Estas repúblicas pueden desarrollarse por algunas décadas, de mediados del siglo XIX hasta la Primera Guerra Boer Británica en 1880. Esto se enlaza con la guerra entre los Zulus y los británicos previa a esta, en la cual los Boers eran aliados de los británicos, pero los británicos querían más que solo derrotar a los Zulus. Este conflicto entre Boers y británicos se produce en gran parte por el descubrimiento de diamantes y oro en la zona controlada por los Boers. Los británicos no querían que estos depósitos cayeran en manos de alguna otra potencia europea. Hay que recordar que en esa época los europeos estaban expandiéndose por toda África con gran velocidad. Los Boers salen victoriosos de la guerra y si bien tienen que reconocer a la reina de Inglaterra como soberana, de hecho siguen siendo independientes. Esta victoria sorprende a gran parte del mundo dado lo pequeñas y poco pobladas que estaban las repúblicas afrikaners. Los británicos continuaron su expansión por África y unas décadas después un nuevo conflicto se inició. Esta vez el Imperio Británico fue a fondo contra los Boers, movilizando cientos de miles de tropas. Es en esta guerra cuando se utilizan por primera vez los campos de concentración. En estos campos británicos mueren decenas de miles de Boers civiles, la gran mayoría mujeres y niños. Esta vez los Boers son derrotados y sus territorios anexados al Imperio Británico. Los afrikaners quedan muy resentidos contra los británicos y luego de algunas décadas logran organizarse políticamente de forma muy efectiva. En 1914 nace el Partido Nacional que representa este nacionalismo afrikaner. Muchos Boers comienzan a migrar a las ciudades donde viven generalmente en pobres condiciones como trabajadores manuales que competían contra los trabajadores de color y trabajadores negros. Gracias a estar muy bien organizados logran que leyes protegiendo el trabajo de los blancos sean aprobadas. Durante unos años se logra estabilidad en Sudáfrica, pero esto no duraría mucho. Como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, los británicos abren el mercado laboral a trabajadores no blancos. Al mismo tiempo, miles de sudafricanos de origen afrikaner luchan en el ejército británico. El resentimiento boer crece muchísimo, tanto por tener que competir con los no blancos en el mercado laboral, como por haber tenido que combatir sin que esto significara mantener el estatus especial que tenían previo a la guerra. En 1948 el Partido Nacional logra una victoria lo suficientemente grande como para poder hacer grandes reformas. Esto significó el comienzo del apartheid como sistema. Los afrikaners hicieron del control del Estado y lo usaron para su beneficio. Si bien los no blancos eran ciudadanos de segunda, aún bajo el dominio británico, esta vez la discriminación se acentuó mucho más y se estableció un sistema de separación física mucho más riguroso. En 1960 se llevó a cabo un referéndum sobre la pertenencia de la República al Commonwealth británico. Ganó la opción por salir de este organismo, por lo que Sudáfrica comienza a quedar cada vez más aislada internacionalmente. Este régimen estableció zonas que eran exclusivas para blancos, otras para negros, otras para la llamada gente de color. Esta parte de la historia de los afrikaners es más conocida y por la que este grupo fue demonizado en la arena internacional. Hay que hacer dos aclaraciones. Por un lado, era un régimen naturalmente inestable y que por el contexto histórico, ideológico y político es bastante milagroso que lograra mantenerse tanto tiempo como lo hizo. Otra cosa que hay que aclarar es que bajo este régimen, que era de hecho un régimen supremacista afrikaner, la población no blanca mejoró su nivel de vida notablemente. Los niveles de alfabetismo aumentaron, la expectativa de vida y otros factores dan cuenta de esto. Tanto es así que la población negra creció en millones de personas, haciendo cada vez más difícil su control. Los afrikaners lucharon para mantener el control contra distintos grupos que los amenazaban. Esto significó involucrarse en conflictos en países vecinos, a veces directamente y a veces indirectamente o de forma secreta. Se enfrentaban directamente contra los angoleños, cubanos y grupos insurgentes africanos en la llamada Guerra de la Frontera. También hay que notar que es casi seguro que Sudáfrica haya desarrollado bombas atómicas durante este periodo y algunas fuentes hablan de pruebas conjuntas secretas con Israel en el Océano Índico. La presión interna, representada por los movimientos de liberación negros, movimientos pro-democracia y los grandes capitalistas que querían que Sudáfrica se uniera a la economía mundial, sumada a la presión externa que se traducía en embargos y una guerra económico-política incesante, fue demasiada. Y finalmente el apartheid colapsó como sistema y se implantó el voto universal en 1994. Una república sudafricana donde todos los ciudadanos eran iguales ante la ley nació.
La historia, sin embargo, no fue benevolente con ningún grupo de esta nueva Sudáfrica. La población negra bajó el nivel de vida notablemente en los últimos años y la violencia creció exponencialmente. Los afrikaners tampoco se beneficiaron de este nuevo régimen. La mayoría de ellos también bajó el nivel de vida, a excepción de los más ricos. Hoy en día es común ver afrikaners viviendo en condiciones paupérrimas en muchas ciudades sudafricanas. Miles de afrikaners prefirieron migrar a otras naciones antes que vivir en la nueva Sudáfrica, y el número total de población bajó notablemente a finales de los 90 y principios de los 2000. En los últimos años, sin embargo, muchos afrikaners volvieron a Sudáfrica y la población volvió a crecer de 2,5 millones a poco más de 2.700.000 personas. Hoy en día Sudáfrica es un país extremadamente inestable, la posición afrikaner es particularmente frágil ya que se encuentran desperdigados a lo largo de todo el territorio sudafricano. La población negra viene creciendo muchísimo en gran parte por la inmigración de otros países africanos, y la hostilidad contra los blancos y contra los afrikaners en particular es fomentada por algunos sectores radicalizados. Otros, sin embargo, añoran los años del apartheid que ven como un tiempo de estabilidad y prosperidad. Así que pudimos ver cómo los afrikaners nacen como un grupo bastante marginal, se expanden y se adaptan al ambiente africano, luchan contra los grupos hostiles africanos, contra el Imperio Británico 2 veces, y logran hacerse del poder político e implantar un régimen propio. Su historia está llena de momentos gloriosos y momentos miserables. Fueron opresores y oprimidos, conquistadores, colonizadores, pioneros y actualmente nuevamente un grupo marginal al sur de África. ¿Podrán los afrikaners sobrevivir en esta nueva etapa? Bueno, esta historia todavía no termina. Bueno, espero que les haya gustado el video. El tema de los afrikaners, o también llamados Boers, es un tema que me interesa mucho. Me parece muy interesante cómo lograron desarrollarse un núcleo tan pequeño de 1.700 personas, 1.800 no más de eso, y llegar a tener hoy en día millones de personas. Así que ese crecimiento exponencial me pareció muy interesante, y cómo en un ambiente extremadamente hostil lograron desarrollarse. Obviamente también está el tema del apartheid, está el tema del racismo, está el tema de la esclavitud previo a eso. Una de las razones por las cuales los afrikaners estaban en contra de los británicos fue justamente la abolición de la esclavitud, y mucha gente afrikaner vivía de la esclavitud, otra cuestión moral también, que obviamente está mal la esclavitud y todo lo demás. Así que bueno, tiene esos claroscuros y me parece un pueblo que pasó muchísimas cosas y se fue adaptando y fue cambiando y demás. Entonces es un tema sin duda alguna fascinante y tal vez poco conocido en Latinoamérica, no sé, en España. De vuelta, gracias a todos por su tiempo y nos estamos viendo en el próximo video. Saludos.